El pasado jueves 28 de octubre, el cocinero Paco Rocher, especialista en anguila, impartió un curso en el restaurante El Sordo en el pueblo de Ricote, Murcia. Este curso consistía en enseñar diferentes formas de elaborar la anguila. Uno de los cocineros y alumnos del restaurante El Sordo fue el propietario Jesús Ortega, que nos habló de su restaurante y de la necesidad de volver a degustar el sabor de este animal. La peculiaridad del restaurante es la ubicación. Está ubicado en un valle que se llama el Valle de Ricote, que es uno de los sitios más preciosos de todo el Mediterráneo. La anguila es un gran producto, un producto culinario con muchísimas posibilidades, inagotables yo diría, ¿no? Si nosotros servimos a la gente neófita, la gente que nunca ha probado la anguila, servimos la anguila tal cual, a lo mejor, a ver, como que se dieron un poco para atrás por el impacto visual que le puede producir el ver este pescado, ¿no? Desde el 16 de noviembre hasta el 28 vamos a empezar con las jornadas gastronómicas por primera vez, las jornadas gastronómicas del Valle de Ricote, que va a ser el eslogan que ha puesto Jesús, es la cocina que sabe a pueblo. No soy partidario de ocultar con combinaciones en las cuales no aparezca la anguila. Tenemos que apostar por todo, pero una de las cosas por las que hay que apostar es por la realidad del producto. Iba a decir a sol, o de un aceite que no... Eso es. Aparte de que le da menos sabor, no... Nuestros padres aquí no estaban todavía hechos los diques, las presas, y entonces aquí venía la anguila a desovar. Estamos hablando de los años a lo mejor del 70-75 fue cuando empezó ya a desaparecer la anguila. Y como lo he dicho anteriormente, nosotros queremos tener un producto autóctono, un producto nuestro. Nosotros somos el último, en esta zona del Valle de Ricote, somos el último reducto morisco, y al igual pues también nos invadieron los romanos. La anguila es un producto auténticamente romano. Si vas a Italia pues es uno de los platos más exquisitos. Entonces, dándole vuelta, pensamos que puede ser un momento idóneo para volver a lo cercano, para volver a lo pasado, para volver a nuestras raíces, porque lo que queremos nosotros desde aquí, desde el Valle de Ricote, es que este tipo de turismo sea un turismo innovador. ¿Vas a cocerla? Bueno, vamos a hacer una ipebre o la vas a hacer con cebolla, que la vas a guisar. Sí que no tenemos ningún problema, estamos los 40 minutos con ella y ya está, ¿no? Pues quieren introducir un poco la anguila, ¿no? Que antes aquí siempre en el río, y ahí sobre todo aquí en el Valle del Ricote sí que se pescaba, pero tiende a desaparecer, ¿no? Y luego con Antonio, que también están ahí haciendo una labor importante por recuperar todo lo que es lo tradicional, ¿no? Lo que no se pierdan nuestras raíces, ¿no? Y entre esas raíces está la anguila, ¿no? Que antes estaba ahí y ahora parece que desapareció, pero que está volviendo otra vez, ¿no? Se cocinaba diferente a nosotros, ¿no? Sobre todo se hacía pues a la brasa, frita, con guisos muy poco, ¿no? Pero que creo que la gente está bastante predispuesta a probarla, ¿no? O sea, son muy parecidos, sobre todo Paco en la innovación de la anguila, el producto de allí de la zona, y Jesús en todo también innovar con todo el producto que tenemos aquí del Valle de Ricote. El que se vaya de aquí, necesito que vuelva, y eso es lo que está claro. Van a volver seguro solamente por esa inquietud de la novedad continua que hace Jesús, el restaurante El Sordo.